Saludos, mi apreciada docente, Magíster Julia Robinson. Mi nombre es la estudiante Alison Malena Moreira Vera y voy a trabajar aquí con una microplanificación simultánea para escuela de multigrado. Aquí podemos visualizar nosotros que la institución educativa con la que vamos a trabajar es la institución unidocente La Esperanza. La asignatura es la microplanificación para la lengua y literatura. El tema de relatos y saberes de mi comunidad. El eje temático Voces y Tesoros de mi comunidad pertenece al subnivel elemental y es una planificación para un aula de 25 estudiantes. La necesidad educativa que se presenta aquí es una discapacidad física de grado 1 con el 80% de movilidad reducida en extremidades inferiores y no está asociada a discapacidad intelectual. Para empezar, en nuestra matriz de plan simultáneo tenemos algo que llamamos el indicador, que como está escrito ahí es un criterio de evaluación de la lengua y literatura. El indicador ILL.2.8.1 aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamiento. Organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con el uso de conectores temporales y aditivos, y una adecuada ortografía. Este criterio se puede utilizar en los tres niveles. Finalmente, pasamos a cuarto de básica, en este caso, una vez que ya el estudiante logró completar su esquema, es decir, redactar ya su primer borrador de su historia, vamos a pasar al aprendizaje mediado. Pasamos entonces a los indicadores por cada nivel, sabiendo que la destreza con criterio de desempeño es redactar en situaciones comunicativas que lo requieran, narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos. Esto implica que la habilidad que se va a trabajar con los estudiantes en los tres niveles va a ser redacción y dependiendo del nivel de la redacción será mucho menor, media o alta como el caso del grado más alto que es cuarto de básica. En el indicador de logro de clase, ahí sí especificamos según el nivel que se va a tratar la actividad o la habilidad específica. En el caso de segundo de básica, va a mostrar capacidad al escuchar e intercambiar las ideas, respetando así ciertas pautas de normas de convivencia. En el caso de tercero de básica, se va a intervenir y a interpretar ciertas historias manteniendo un hilo temático. Es decir, que el estudiante pueda trabajar ya con cierta secuencialidad. En el cuarto de básica ya organiza su discurso de manera lógica. Y aquí vamos a tener una relación más avanzada, mucho más extensa, donde se permita visualizar de manera mucho más profunda la forma en la que el estudiante está utilizando la secuencialización de ideas al narrar una historia. Aquí tenemos los recursos y al referirnos a los recursos, básicamente es mostrar con qué va a trabajar el estudiante. En el caso de los más pequeños, micrófonos simbólicos, ya que con ellos son mucho más kinestésicos. Para estos estudiantes de segundo de básica, el micrófono, carteles, tarjetas, dibujos, etcétera. En lo que concierne a tercero de básica, carteles y fichas, pero también ya algo de cuaderno y escritura. Y para cuarto de grado ya será la mayor parte de actividad en el cuaderno, directamente y además que un esquema ya organizado. En lo, en lo en lo relacionado con las actividades, pues vamos a hablar de la actividad inicial, que tendrá una duración de 10 minutos y será un inicio general, es decir, a los tres niveles se les va a mostrar o se les va a dar el mismo inicio, lo que implica que los tres niveles trabajarán sobre el mismo tema de esa forma. ¿Por qué se hace esto? Porque es mucho más fácil con eso poder demostrar que los indicadores de logro se están cumpliendo porque sabemos que es la misma habilidad en diferentes niveles. Entonces, claro que la actividad inicial tendría que ser la misma. En este caso, la docente presentará la imagen de elementos representativos de la comunidad.
Según el nivel será más gráfico o más descrito. Luego tendremos actividad de conocimientos previos. Esto será igual a través de imágenes con los más pequeños, visualizando ciertas cosas con los más grandes a través de preguntas, como tales qué pasa después, qué pasa al final. Mientras los estudiantes de segundo básica están con este aprendizaje mediado, ya los estudiantes de tercero y cuarto han empezado a trabajar su aprendizaje autónomo. Los estudiantes de tercero de básica a través de la recuperación de ideas, es decir, en la anticipación, identificarán que conozco sobre el tema. Para ello se les coloca o se les indica 3 preguntas o 4 preguntas base, en las que se les permita recorrer algunos conceptos, que son los saberes ancestrales, que son tradiciones, dónde ocurren, por qué son importantes las voces de mi comunidad, mientras ellos van respondiendo estas preguntas y logrando además recordar algunas definiciones y algunos términos necesarios para la actividad. En cuarto de básica ya se trabaja directamente con una planificación de relatos. La actividad es importante porque ya intenta cumplir la primera parte del indicador de logro, organizar sus discursos de manera lógica. Como podemos ver, lo habíamos ya planteado, organizar este discurso intercambiando ideas y experiencias. Para ello, entonces, se les ayuda con un esquema guía que sea un tema principal con ideas de apoyo y el cierre. Claro que al ser un nivel de cuarto de básica necesitan una guía y en este caso se les ha puesto las plantas medicinales para que a partir de ello puedan ir recordando nuestros saberes ancestrales. Y finalmente pasamos a la segunda parte de la clase donde el estudiante de segundo de básica va a su aprendizaje autónomo. Una vez que ya captamos su atención con la historia para que se les dé a ellos algunas imágenes donde ya puedan ir organizando y pegando en su cuaderno imágenes relacionadas con la historia que se les contó, de forma que puedan profundizar los términos de secuencialidad, es decir, qué pasa primero, qué pasa después y finalmente. Para ello es importante que a los estudiantes se les otorgue una ficha inicial de la actividad con las palabras o los conectores para que los conozcan primero y luego, finalmente, con esto el estudiante sea capaz de reconocer a qué se refiere la secuencia y lograr distinguirla junto con la parte visual como se va creando una historia. ¿Cuáles son los 3 momentos claves? En el caso de tercero de básica, vamos ya con el aprendizaje mediado. Aquí ya tenemos una organización de un relato. No vamos a pedir un relato profundo, extenso, ya que ellos aún están en ese nivel, pero sí están para empezar a trabajar de una forma un poco más detallada, lo que se refiere ya a un inicio, un desarrollo y un cierre. Por eso la profesora hará una guía directa a cada estudiante. ¿Cómo vas a iniciar tu historia? ¿Cuál será su desarrollo? ¿Y cómo será el cierre? En la planificación se indica que no necesariamente será un relato extenso, ya que más importante que la extensión es lograr que el estudiante haya escrito en forma secuencial su historia. Y por eso finalmente en su aprendizaje autónomo, al final de la clase, escribe su relato final de no más de 4 o 5 líneas, respetando la secuencialidad de la historia. Primero pasa algo, luego esto y finalmente el cierre de la historia utilizando algunas palabras o conceptos clave. Y finalmente pasamos a cuarto de básica. En este caso, una vez que ya el estudiante logró completar su esquema, es decir, redactar ya su primer borrador de su historia, vamos a pasar al aprendizaje mediado. Esta va a ser la última actividad con el docente, debido a que esta actividad requiere que el docente sea partícipe activo en la guía de cómo el estudiante está estructurando su historia. Y en este caso es la historia más extensa de los 3 niveles, debido precisamente que su nivel es el más alto en este caso. Entonces, primero tenemos que la actividad 1 será la mejor reflexión del discurso. Reviso el discurso, corrijo mi borrador, incluso en voz alta, es decir, que algunos estudiantes se levanten para que den ejemplos cómo está su historia y que los demás estudiantes puedan decirle al final que le falta
le falta algo, le falta la mitad, de tal forma que el estudiante que lee como sus compañeros se dan cuenta de qué parte de la secuencialidad está faltando. Y al finalizar se hace una breve exposición de algunos de los trabajos, de manera que quede consolidado que el estudiante logró entender a cabalidad lo que es crear una narración secuencial con conectores adecuados para cada parte de la historia. Tenemos también las actividades de cierre, que son los últimos 10 minutos, tomando en cuenta que la actividad mediada para cada grado va a ser de 20 minutos y las actividades autónomas de 40 minutos. Aquí se hace, por supuesto, lo más importante con los grupos, que es una reflexión metacognitiva. ¿Qué historia me gustó? ¿Qué historia conocía? ¿Para qué me sirven estas historias? La reflexión metacognitiva le permite al estudiante no solamente reconocer por qué fue importante la clase en ese momento, sino además recordar en futuras clases, ah, cierto, parece que esa historia ya me la contó mi abuelito. Y esto yo dije en mi clase, de manera que la metacognición demuestre que el estudiante profundizó sus conocimientos. También se hace una pequeña síntesis por parte del docente y se refuerzan términos o algunas definiciones, algunos ejemplos, incluso algunos hechos históricos, siempre de manera muy visual y muy kinestésica, con movimientos diferentes, onomatopeyas o con cambios de modulación de la voz, para que tanto segundo de básica como cuarto esté siempre atento a esa síntesis conceptual. Tenemos después pues la planificación, una evaluación, un momento de cierre y para esto se ha generado una lista de cotejos que nos permitirá evaluar a los tres niveles, cada uno en su nivel diferente de dificultad, pero con el mismo criterio que habíamos elegido en un inicio. Ese criterio puede ser adaptado a los tres niveles sin ningún problema, teniendo en consideración la dificultad para cada nivel. Y finalmente tenemos los que son los niveles de logro. Por cada grado, en el caso de segundo de básica, que identifique sí o sí un elemento básico. La estructura del relato, cómo se cuenta una historia, qué significa inicio, qué significa desarrollo, qué significa desenlace, y que participe en el diálogo recordando siempre esas normas de convivencia que habíamos hecho. En tercero de básica describe las experiencias. En este caso, el nivel de logro no es narrar, porque aún no estamos a un nivel de narración, pero sí se pide 4 o 5 líneas, lo que implica ya una descripción o que este texto que va a crear tenga coherencia, tenga una cohesión de secuencialidad. Y en cuarto de básica, que es el texto más complejo, pues que sepa estructurar un relato aplicando los conectores de manera adecuada. Es importante saber cuáles son las evidencias de aprendizaje que nosotros tenemos planteadas. Para segundo grado será ficha gráfica, para tercer grado un registro de texto escrito y para cuarto grado un esquema de relato planificado en lo que respecta al estudiante con necesidades educativas específicas. Pues básicamente vamos a priorizar la expresión oral, tomando en cuenta que es un estudiante con movilidad reducida. Pues disponer de un material didáctico que esté al alcance de su escritorio, el uso de un micrófono simbólico y siempre tratando de que exista el apoyo de un compañero durante el transcurso del trabajo del estudiante. Y esto es lo que se ha generado de la microplanificación simultánea. Muchísimas gracias, mi apreciada Magíster. Tenga un excelente día con la bendición de Dios.